Buenas, soy Federico y esto es lo que me he traído en mi maleta para el torneo aquí en Asturias, el Open de España. Para empezar, me he traído 3 patterns P2 V-Line Soft Edition. Eso quiere decir que son suavecitos, que tienen agarre, son gomosos, y la verdad que para condiciones como las que tenemos hoy, que son un poquito con lluvia, pues tiene un buen grip, se aguanta, el agarre es muy bueno, el disco muy bueno. Los pillo también en rosa porque se ven, lo tiras y se ve. Después llevo una primera edición de un P3X en S-Line. Este disco es estable, esto vuelve, lo puedes tirar en cualquier ángulo y va a volver, va a luchar. Por supuesto, si lo tiras con un Sennheiser muy forzado no va a volver, pero bueno. Es un disco muy bueno para salidas, para acercamientos de derechas y de izquierdas, y lo bueno es que puedes luchar contra el viento. En alguna ocasión donde tenga mucho viento también voy a hacerlo para pads, porque te aguanta, ¿no? Si tienes viento en contra. Y luego el último pattern que llevo es un Aviar. Creo que el plástico es Casey Pro, pero no estoy seguro. Lo he comprado por 2 euros a Manolo, y él lo había comprado también por 2 euros a nuestro entrenador en Alemania, y este hombre lo había recibido del campeón de Alemania. O sea, el pattern vuela bien, no hace falta que tú seas bueno, el pattern ya tiene historia y él ya sabe volar. Esto es el disco que uso yo para todas aquellas situaciones que no sé qué hacer. Esto me salva la vida. Ahora paso a los de media distancia. Tengo 4 distintos ahora mismo. Sí, correcto. Empezando desde más inestable a más estable. Tengo un Matrix de MVP. Esto se lo he comprado a... Manolo y yo pertenecemos al club de discos de Puerta de Doñana también. Y lo he comprado ahí con el escudo del club. Un Matrix, esto vuela derecho. Tú lo puedes tirar con todas tus ganas del mundo, esto vuela derecho, esto no se va de la línea. Luego tengo un Shark 3. El Shark 3 es un disco bastante neutro. Este es un regalo de Manolo para mi cumpleaños el año pasado, creo. Muy buen disco en plástico Champion. Luego tengo el MD4 en violeta, también un regalo de Manolo. Mantiene la línea recta e incluso lo puedo hacer que vuelva un poquito a la derecha y me hace unos tiros muy bonitos. Puedes contar con él con viento en contra, cualquier situación te salva de un lío. Y también lo puedes usar de derechas, que es bastante... vuela derechito, vuelve. Y luego lo más estable, esto ya es el bicho más estable que tengo yo en toda mi maleta, creo yo, que es un Justice. Esto no tiene ni glide, o sea, mi estampa pone aquí que tiene glide 1, o sea, esto no vuela, tú lo tiras y se cae, pero eso, tengo Metal Flake, también rosita para encontrarlo, lo he comprado a Ville en el Pro Shop de Discos Park de Málaga, y esto lo uso sobre todo para acercamientos de derechas, porque da igual la situación, el tiempo, lo que sea, tú sabes que esto lo tiras con todas tus ganas, esto va a volver, esto hace la curva, esto no se va. Y la verdad que también para alguna curva, algún skip que tengas que hacer, genial. Luego paso a los fairway driver. Tengo un FD2 que me lo ha pintado mi amigo Marcel. Muy chulo el disco, me lo ha pintado él. Esto lo uso sobre todo para drives de derechas o de izquierdas y para acercamientos lejanos. Cuando se te queda un poco a 60-70 metros ya uso esto. Luego llevo el Underworld, que esto es para hacer tiros así un poquito de trucos, ¿no? Que uno dice, lo tiro así y esto se levanta y se va para la derecha. Lo tiro de derechas dejándolo un montón así para abajo y se levanta y me aguanta toda la línea. Tengo que hacer un roller, este disco. Muy versátil. Y luego ya paso a... Yo le llamo Fairway Driver, pero están ahí, son de valor 9. Tengo 2 Getaway, uno de la Danny Lindal y otro normal en Biofusion. Los Getaways son discos que te permiten poner cualquier línea. Tú lo pones en Sennheiser, se va a mantener el Sennheiser y va a volver un poquito. Si quieres hacer un roller también lo puedes hacer, si quieres hacer un de derechas también. Es un disco muy versátil, te pelea el viento, lo recomiendo, probarlo, si lo podéis probar, echarle un ojo a esto. Luego tengo un Thunderbird,
en Metal Flake, que me lo ha regalado mi hermana para estas navidades. Y para derechas tiene un vuelo alucinante, muy recto, y al final hace un poquito de fade. Genial, también está muy chulo. ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? Luego ya pasamos a algo más grande. Llevo el primer disco que yo me compré personalmente, se llama Tietha, creo que lo pronuncio más o menos bien, pero si no, ya algún finés me dirá que está mal, que es el Sorcerer, o hechicero, en 170 gramos, esto es Tournament Plastic, y la verdad es que es un poquito inestable, pero no mucho. Eso quiere decir que yo lo puedo soltar con un poquito de hyzer, y se va a poner derechito, va a hacer un poquito de curva hacia la derecha y va a volver. Y también para tiros de derecha, que lo puedes hacer un túnel 80 metros, recto. Un disco genial, lo he usado desde el primer día y cada vez lo estoy cogiendo más cariño. Luego pasamos a algo ya de más calibre, que son dos destroyers, naranja y azul. El azul se lo he cambiado a Manolo por otro disco. La verdad que son un poquito distintos. El azul es muy estable, el naranja es más neutro. Y eso, son dos destroyers, slime, no tiene mucho, lo uso para todo, derecha, izquierda, arriba, abajo. Un muy buen disco, yo creo que cualquiera que pueda tener en su maleta lo tendría, ¿no? Compro siempre en distintos colores porque es una tontería, pero así cuando lo vas a sacar de tu maleta no tienes que mirar cuál es cuál. Yo sé que el azul es que es más estable, yo sé que el naranja es que es más neutro, y me acabo de comprar uno rojo que va a ser, espero que sea un poquito más inestable, así que siempre comprando por colores. Luego ya tengo... me he olvidado de este, es un PD2. La verdad que no es tan estable como un PD2 cualquiera, o sea, los PD2 suelen ir mucho a la izquierda, pero esto mantiene la línea y luego se cae. Lo uso de derechas para hacer skips, para hacer un poquito de Anheuser, una S y eso. No lo tiro mucho de revés, pero de derechas un montón. Y luego tengo dos discos que a mí me gustan mucho, que son el War. El War es un disco estable, es casi como el PD2, pero lo chulo de esto es que tiene plástico elasto. El elasto es un plástico que es bastante suave, bastante moldeable, y ya no lo producen, o sea que si alguien quiere coger de este plástico, correr a las tiendas, para condiciones de frío, condiciones de lluvia, condiciones así más adversas, es bastante recomendable este tipo de plástico, no se pone tan firme y tiene un buen agarre. Yo creo que es casi como el G-Star de Innova. Y luego el último que llevo en la maleta es un disco que me regalaron en el Players Pack del torneo en octubre en Mijas, que es una reina, o como se dice aquí, Pojlan en Manta. Toma ya. Este disco es inestable y tiene un montón de glide, siempre vuelve, eso es una cosa muy importante para mí. Lo puedo tirar de derechas y con esto te hago 100 metros con toda la curva, y la verdad que me ayuda mucho porque yo no tengo mucha fuerza y es un disco que te proporciona esa versatilidad que uno quisiera tener. Y nada, eso es lo que he traído aquí. Hasta la próxima.